Noticias en Lima. Mauricio, fíjate qué interesante. Hemos hablado hace un momentito con un especialista en lo que es la parte del cuerpo, la glándula. La glándula llamada testículo produce testosterona, actúa sobre el cerebro, tiene una serie de acciones, pero la conclusión del doctor fue, en este contexto de los pedófilos, que la acción glandular, la acción de la testosterona, Mauricio, no es la única responsable del comportamiento de estas personas. Entonces vamos a ver ahora con el doctor Humberto Castillo, Mauricio, si te parece, médico psiquiatra y psicoterapeuta, director del Centro de Investigación de Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué otras cosas hay en la sexualidad del ser humano, aparte de lo biológico, glandular, de testosterona? Doctor Castillo, qué gusto de saludarlo. Buenos días. Mauricio Fernandini también está en la mesa. Doctor, parece que no me escucha. Buenos días, doctor Humberto Castillo. Sumamente interesante siempre entender cómo funciona nuestro organismo y también, doctor, como usted ha mencionado, los otros aspectos de nuestra sociedad tan deficientes en educación. ¿Cuándo vamos a entender la palabra consentimiento entre adultos? ¿Por qué tantas mujeres son abusadas sin su consentimiento? ¿Y por qué se ha instalado durante siglos la tradición que dentro del núcleo familiar esté el abusador y los adultos hacen los desentendidos y prefieren no hablar del tema y dicen, ya va a pasar, hijita, no hablemos de eso? Es meter sistemáticamente la basura debajo de la alfombra. ¿Por qué no cortar de una vez con un abusador, confrontarlo si es que está dentro del núcleo familiar, como la ciencia ha estudiado en el 80% de los casos? Le vamos a explicar siempre, y es tan importante saber cómo funciona nuestro organismo, pero ¿cuánto vamos a cortar esa cadena perniciosa que un interlocutor, independientemente de su género, no es un objeto? No es un objeto, y menos un menor de edad. Muy bien. Menos, mucho Correcto. menos. Tienes toda la razón, Mauricio, lo has planteado muy bien. Una cosa es el sujeto, el pedófilo, la persona que está enferma y que estamos tratando de entender cómo es su parte biológica y su parte mental. Y la otra es el entorno social, el entorno cultural al cual te estás refiriendo y que también merece un enfoque. Creo que ya tenemos al doctor Castillo. Doctor Castillo, buenos días, ¿nos escucha? Sí, doctor Huerta, le escucho. Muy y bien, buenos días, doctor Castillo. Llegó a escuchar la pregunta. Buenos días. Se fue la señal un poco, no sé si podíamos corregir eso. Con todo gusto. A ver, le voy a repetir la pregunta. Acabamos de conversar con un endocrinólogo que nos ha dicho que la testosterona tiene acción en el desarrollo de la sexualidad, en la parte de la erección, la parte de la libido. No escucha el doctor. Vamos a tener que arreglar. Parece que está en el WhatsApp. Pongámosle un teléfono regular. Con un simple teléfono yo creo que nos vamos a entender mucho mejor. ¿Me escucha ahora? No me escucha el doctor. Qué pena. Creo, doctor, que en nuestro país tenemos una patología que nace desde la educación. ¿Qué hacemos con una persona castrada químicamente que entra a un mercado, como ha pasado a veces mensualmente en nuestro país, y porque la mujer no quiere volver con él, ya castrado químicamente después de haber cometido violación, saca una pistola y la mata? La mata. O sea, es lo que vemos en nuestro país, de verdad, las cosas. La palabra consentimiento suena rarísima, pero es clave en la educación de todos nosotros, el consentimiento. Finalmente, doctor, vamos a retomar el audio con el médico psiquiatra invitado. Qué importante también como sociedad sentir esta indignación a nivel nacional de un acto que ha ocurrido en Chiclayo. Las manifestaciones no se han circunscrito a Chiclayo. Han llegado a Lima capital, también en Arequipa, han expresado su rechazo por lo acontecido, y expresar la indignación, no quedarnos callados, es importantísimo. Claro, pero también al mismo tiempo es importante encauzar esa indignación a crear políticas de salud que estén basadas en ciencia, en evidencia y en cuestiones que vayan a funcionar. Porque si no, ese encauzamiento, Mauricio, puede ir a lo que ya hemos escuchado, que maten a los 10,000 y más presos que están, que los maten. O sea, caramba, que los maten y que el próximo que venga muera también. ¿Es eso lo que queremos para el país?
Entonces, Mauricio, es un tema sumamente delicado, por eso yo quería, y vamos a esperar la entrevista con el doctor Humberto Castillo, porque quisiéramos entender qué ocurre en la mente, cuál es el trastorno psicológico que hace que estas personas tengan ese tipo de patología, y una vez conocido eso, ya sabiendo lo biológico y sabiendo lo mental, pues vamos a las soluciones. ¿Cómo se puede hacer? Vamos a ver. Doctor Castillo, creo que ahora sí lo tenemos. Buenos días. Sí, perfectamente. Muy bien. Doctor, la idea era la siguiente. Habíamos escuchado al doctor Jesús Roca, médico endocrinólogo en la primera parte, que nos dijo que el eje hormonal que empieza desde el cerebro, los testículos, testosterona, es muy importante en lo que se llama la libido, en lo que es el deseo sexual, en lo que es la erección, etcétera, pero que, y esa fue la última pregunta que le hicimos, castrando completamente a un hombre, no se le van completamente los deseos sexuales ni los comportamientos sexuales. Entonces, antes de entender la mente del que está enfermo, del pedófilo, ¿cómo es en una persona, digamos, regular, doctor Castillo, el desarrollo de esta sexualidad? ¿Cómo se desarrolla la sexualidad desde la infancia? Sí, la sexualidad es un proceso o es un fenómeno complejo en la mente, donde al menos dos características importantes. Una es la intensidad del deseo, la magnitud del deseo, que sí tiene mucho que ver con la cuestión hormonal, pero otra cosa es la orientación del deseo, el hacia dónde va el deseo, ¿no? Y otra cosa más compleja es el comportamiento. Entonces, podría haber, digamos, con la reducción hormonal, sí, podría bajar el deseo, podría incluso anular el deseo, pero muchas veces la actitud sexual, la actividad sexual, ya es más bien un comportamiento y que aun cuando no haya deseo puede darle curso porque ya se mezcló con cuestiones más bien agresivas, de comportamiento, de cultura. Entonces, por ahí no es una solución completa, es sí un freno importante, por decirlo así, pero menos en lo que es la comprensión del fenómeno, porque, digamos, en relación a esto, se debe entender que puede haber incluso deseos. Hay personas que su orientación sexual, por alguna razón en su conformación psicológica temprana, se puede orientar a niños. Pero de esa orientación a que pase al acto, en el cerebro median muchos y muchos procesos. Entre ellos, o sea, tiene que haber de alguna manera un concurso de la voluntad, tiene que haber una actitud que a veces está determinada por este machismo, por esta situación de pensar que es impune, ¿no? Y por una falta de activación de todos los frenos racionales. Por tanto, por eso es que esta conducta no califica como un problema estrictamente de salud mental o psicológico, sino también es un problema social, digamos, ¿no? Claro. O sea, no solamente es biológico, no solamente es salud mental, sino también es social. Las tres esferas. También es social, el individuo, sí, y sus hormonas, su conducta, su salud mental y el entorno en el que está esa persona. Mauricio. Así es. Regresamos, Mauricio. Sí, volvemos. 10:36, el doctor Elmer Huerta y nuestro psiquiatra invitado, el doctor Castillo, estamos sacando adelante Encendidos y les agradecemos profundamente su compañía. Continuamos indignados con lo vivido en la ciudad de Chiclayo hace pocos días. Una pequeña de 3 años aún está hospitalizada en el Almanzor Aguinaga. Ha recibido la visita del presidente, la ministra de la Mujer, y ha salido sobre la mesa el tema de la castración química para el depredador responsable de estos daños. En el primer bloque, las personas que se suman, con la ayuda de un endocrinólogo, hemos de alguna manera escuchado que nada tiene que ver la castración con la reducción de la patología y la depredación de una persona que abusa sexualmente de otra. Y ahora estamos con el doctor Castillo, quien nos dice que hay factores obviamente químicos, exógenos, sociales, de educación, que determinan la conducta sexual de las personas. Y allí nos habíamos quedado, doctor Castillo, justamente allí.
en el tema de la educación. O sea, cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona la libido, cómo funciona la testosterona en los varones, pero cómo funciona la educación que a uno le inculcan desde que tiene uso de razón para respetar o tener algo de mutuo consentimiento, no ver al otro como un objeto todo el tiempo. ¿Y qué pasa por la mente? Sí, Mauricio, eso es muy importante para los seres humanos. O sea, los seres humanos tenemos que nuestro comportamiento está regulado también por la razón, por el entendimiento. Por eso el cerebro humano es un cerebro más desarrollado, por ejemplo, que el cerebro de los primates, de los otros primates, por decirlo así, si queremos, en teorías más evolutivas, pero justamente porque es capaz de regular su comportamiento. Y es importante hacer esa regulación. Para eso, tanto socialmente tenemos que educarnos en derechos, en valores, en respeto al otro, y también, o sea, cada persona debe confrontar aún sus impulsos, sus deseos, más aún estos cuando se salen de una convivencia armónica social, ¿no? Entonces es importante esto. Además hay otros mecanismos que tienen que ver con la sublimación, por ejemplo, que aun cuando habrían algunos deseos o rezagos de deseos no convenientes en una sociedad, se pueden ir sublimando y transformando en conductas incluso protectoras. Entonces el ser humano tiene más opciones que responder, que solo responder a sus impulsos, a sus deseos primarios. Sí, doctor Castillo, doctor Huerta, ¿no? si me permite una ayuda en este instante de la conversación. Entendemos lo que es una patología, tratamos de entenderla, creemos que la ciencia continúa estudiando y ojalá tengan remedio y cura. Pero yo me quiero centrar en este instante en las víctimas. ¿Cuántas víctimas de violación durante la infancia logran superar ese trauma? Ahora tenemos a una sobreviviente de 3 años que, de acuerdo a la opinión de otros psiquiatras, le van a quedar lesiones, según ellos, irreversibles, aunque no tenga una edad en la que vaya a recordar. ¿Qué experiencia lo lleva a usted a acudir para que una persona intente superar este tipo de violencia a la que ha sido sometida? De hecho, digamos, las experiencias traumáticas de la infancia son muy determinantes en nuestra vivencia emocional, en nuestra forma de comportarnos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones de la adultez o de cuando somos grandes, por decirlo. Pero la experiencia traumática puede ser de 2 tipos, digamos, las agudas y las que son sostenidas. En relación al abuso sexual, digamos, en muchas ocasiones se refuerza la vivencia del trauma, de la experiencia, con el contexto, muchas veces de abandono, ¿no? Con el contexto de juzgamiento, con el contexto de rechazo que hay en torno a estas situaciones. Entonces, por eso es muy importante lo que dice Mauricio, porque es importante proteger a la niña, ¿no? Proteger de que sea revictimizada, de que se convierta digamos, en un objeto de observación, de crítica, de juzgamiento y aún de sobreprotección. ¿No? Es importante que se dimensione la experiencia y se calme esa experiencia, y por eso es muy importante que el entorno, la madre, el padre, los hermanos, sepan cómo manejar esto sin pasar de la indiferencia, digamos, que es dañina también, pero tampoco pasar a la sobreprotección o a estas experiencias revictimizadoras que a veces sí pueden ser muy necesarias dentro del proceso de justicia, pero aún los operadores de la justicia tienen que ser muy cautelosos en no revictimizar a la niña. Doctor, volviendo al tema de la persona, estamos hablando aquí desde el punto de vista psiquiátrico de pedofilia,
explíquele a los oyentes qué es pedofilia y si estamos hablando de pedofilia o no, y ya hemos visto que la pedofilia, ¿y qué es la pedofilia? ¿Qué pasa en la mente de un pedófilo? Sí, la pedofilia es digamos, es la orientación del deseo sexual hacia a niños o niñas. Exacto. ¿No? O sea, de eso estamos hablando, ¿cierto? Este sujeto que hizo de este horrible crimen es un pedófilo. Ajá. Estamos hablando del pedófilo. Claro. Entonces, los pedófilos hemos visto que no solamente son biológicamente por su testosterona, sino que hay otra cosa más en su mente. Y la pregunta que quiero hacer, porque ya el tiempo se nos va, es, ¿los pedófilos pueden, a ver, no sé si usar esta palabra, curarse, doctor, rehabilitarse, pueden salir de su pedofilia? ¿Es posible? ¿O es que, como la gente dice, hay que matarlos? Digamos, hay personas que llegan a la consulta o que en ocasiones, digamos, en algún proceso terapéutico, se puede encontrar que tienen, digamos, una orientación sexual hacia los niños, una orientación del deseo. Pero dentro de estos, o sea, puede haber personas que justamente observando eso, más bien buscan ayuda, tratan de cambiar esa sensación. Se dan cuenta. De algunos mecanismos de represión y de control de eso, y nunca llegaron a cometer un acto, digamos. Delitos. Pero hay otras personas que apoyados sobre ese deseo, van construyendo una conducta y hasta un discurso de justificación, ¿no? Y terminan justificando y culpando a los niños. O sea, hay personas que llegan a decir que los niños le provocaron, digamos, ¿no? Entonces, por eso una cosa es este deseo inicial y otra cosa es todo lo que se arma en la mente del pederasta, digamos. Usted como médico psiquiatra, ¿usted piensa que la castración química es un elemento de utilidad? Yo creo que es un elemento que sí puede, digamos, ayudar en circunstancias bastante específicas, digamos, ¿no? O sea, en personas que ya, en pedófilos que han concretado una acción de abuso sexual, que han recibido, digamos, alguna forma de intervención y que esta sería una forma más, uno de los elementos dentro de toda una serie de acciones para frenar la recurrencia de este deseo. Porque lo que dicen es que el pedófilo tiene que estar realmente consciente de su patología para que ruega, por favor, inyécteme, denme. Pero eso de ponerle la inyección a cualquiera, doctor, claro, no va a funcionar. No, porque eso de ponerle la inyección a cualquiera no tiene todo el efecto esperado, porque, claro, suena bien, digamos, en términos culturales, castración química, suena a esta cosa que producto de la indignación uno podría decir que lo castren, digamos, ¿no? Pero no necesariamente logra anular la conducta de abuso, porque la conducta de abuso está instalada en más zonas del cerebro, por decir, y un elemento nada más es. Si está biológicamente castrado, entonces de repente no tendrá una erección, pero puede usar objetos, puede usar otro tipo de agresiones. Exactamente, doctor. Entonces, digamos, esto de la castración química, doctor, no tiene, digamos, como política pública de salud, como para decir, ¿verdad? O vamos a matarlos a todos, pena de muerte, o vamos a castrarlos a todos químicamente. ¿Le parece a usted que tiene sustento científico? Yo creo que no, visto así, digamos, planteado más como una medida así de tipo efectista, digamos, ¿no? Pero no es más, nos llevaría a confiarnos en que ya es cuestión de castrarlos, los castramos químicamente y dejamos todo esto que hay que trabajar, que el trabajo es duro, de crear conciencia, de fomentar los derechos de las personas, de que cada quien vaya regulando su conducta sexual, ¿no?
Muy bien. Doctor Humberto Castillo, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más acerca de lo que sucede en la mente de estas personas enfermas. Muy agradecido por su participación. Gracias a usted, doctor Huerta. Gracias, Mauricio. Muy gracias, amable. Doctor Castillo. Mauricio, fíjate qué interesante. Mira, la persona desde el punto de vista biológico y sus hormonas. La persona desde el punto de vista de su salud mental, sus orientaciones, sus inclinaciones. Y la persona desde el punto de vista en dónde está, con quién vive, cómo se va cómo se relaciona con los demás. Fíjate que este es un tema complejo. Hemos tocado los dos primeros. El tercero ni lo hemos tocado. ¿Cómo se puede corregir esto en el hogar, en la sociedad? Eso no lo hemos hablado todavía, Mauricio. ¿Te parece si tomamos una pausa, Mauricio? Regresamos.